Buenas tardes, amigos, familia, iglesia que nos acompañan en las redes sociales. Dios les continúa bendiciendo y pues continuamos con reflexiones bíblicas. En la tarde de hoy he titulado a esta ¿Por qué no debemos temer a la muerte? ¿Por qué no debemos temer a la muerte? Pues en estos días hemos escuchado noticias pues por redes sociales, bueno, muchos casos de muertes, de enfermedades, etcétera. Y pues tristemente en nuestro país han ocurrido 70.886 muertes con corte al 24 de abril y pues en Latinoamérica ocupa el primer lugar Brasil con 389.500 muertes aproximadamente, Perú con 59.012, México con 214.500 y quinto Colombia con 70.886. Y pues el texto clave en esta reflexión bíblica dice, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. No sufrirá el daño de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 2 verso 11. En un diccionario bíblico la palabra muerte significa en el sentido corriente o físico que es la cesación de la vida. En el principio vino como consecuencia al desobedecer a la voluntad de Dios, quien creó al hombre a su imagen y que lo ha hecho alma viviente. En el paraíso pues el árbol de la vida le hubiera permitido vivir eternamente, así lo dice Génesis 1.27, capítulo 2 verso 7 y capítulo 3 verso 22. Entonces del polvo de la tierra Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente o con vida. Una versión Reina Valera contemporánea. Y pues la muerte ha sido el salario de la desobediencia a la orden divina. Así lo dice el capítulo 2, verso 17 de Génesis y Romanos capítulo 5, verso 12 y Romanos 6, 23. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 5:12. Pues la muerte es física por cuanto nuestro cuerpo retorna al polvo, así lo dice Génesis 3:19. Y también es y por sobre todo espiritual. Desde su caída Adán y Eva fueron echados de la presencia de Dios y privados de su comunión. Génesis 3:22 al 24 lo dice. Desde entonces pues los pecadores se hallan muertos en delitos y pecados. Así lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 verso 1, dice, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Y un ejemplo es el hijo pródigo alejado del hogar paterno, el cual está espiritualmente muerto, lo dice Lucas 15:24. Y esta es la razón de que el pecador tiene necesidad de la regeneración del alma y de la resurrección del cuerpo. El Señor Jesucristo insiste en la necesidad que tiene todo hombre de nacer otra vez. Así lo dijo en Juan capítulo 3 versos 3 al 8. Y él explica que el paso de la muerte espiritual a la vida eterna pues se opera por acción del Espíritu Santo y se recibe por la fe. Así lo dice en Juan 5:24 y Juan 6:63. Y esta resurrección de nuestro ser interior pues es producida por el milagro del bautismo del Espíritu, que a propósito bautismo significa sepultamiento. Lo dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 versos 12 al 13. Y el que consiente en perder su vida y resucitar con Cristo pues es plenamente vivo con Él. Lo dice Romanos 6:4 versos 8 y 13. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Lo dice Juan 5:24. Pues cuando hay tras la muerte física, pues para el impío no creyente es una cosa horrenda caer en manos del Dios vivo. Lo dice Hebreos 10:31 y comparecer ante el juicio en Hebreos 9:27 sin preparación alguna. Así lo dijo Lucas capítulo 12 versos 16 al 21. Y pues el pecador puede parecer impune durante mucho tiempo, como lo dijo el salmista en el capítulo 73, pero su suerte final muestra que el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Salmo 37:3.
Y pues el que no haya aceptado el perdón de Dios morirá en sus pecados. Lo dijo Juan 8:24. El Señor Jesús pues nos enseña en la historia también del rico malvado que desde el mismo instante de la muerte el impío se halla en un lugar de tormentos, en plena posesión de su conciencia y de su memoria, separado por un infranqueable abismo del lugar de la aventura eterna, también imposibilitado de toda ayuda y tenido por totalmente responsable por las advertencias de las Escrituras y de la revelación natural y el testimonio de su propia conciencia. Lo dijo el Señor en Lucas capítulo 16 versos 19 al 31 y Romanos capítulo 1 versos 18 al 21. Y pues para el creyente no existe la muerte espiritual, es decir, la separación de Dios, puesto que ha recibido la vida eterna, habiendo pasado por la fe de la muerte a la vida, así como lo dice Juan 5:24. El Señor Jesús afirmó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Así lo dijo en el libro de Juan, capítulo 11, versos 25 al 26, capítulo 8, verso 51 y capítulo 10, verso 28. Desde el mismo instante de su muerte, el mendigo Lázaro fue llevado por ángeles al seno de Abraham. En Lucas 16, 22 lo dice. Y también Pablo pudo decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para él partir para estar con Cristo es mucho mejor, como lo dijo en Filipenses capítulo 1 versos 21 al 23. Pues es por estas razones que más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Lo dijo en 2 Corintios capítulo 5 versos 2 al 9. Y no se puede imaginar una victoria más completa sobre la muerte en espera de esa gloriosa resurrección del cuerpo. Y así el Espíritu puede afirmar solemnemente: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Lo dijo en Apocalipsis capítulo 14 verso 13. Y pues la muerte segunda en contraste con la gozosa certeza del creyente que hablamos anteriormente, pues se halla una expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es una acción de la conciencia natural que infunde miedo y una angustiosa incertidumbre en el no creyente. Incluso lo dijo Shakespeare cuando lo expresó magistralmente en un soliloquio de Hamlet, en el que éste considera la posibilidad del suicidio. Abro comillas y dice: morir, dormir. No más, y con el sueño, decir que damos fin a los agobios e infortunios, a las miles de contrariedades naturales a las que es heredera la carne. Este es un fin a desear con ansia. Morir, dormir. Dormir, quizás soñar. Ahí está el punto dificultoso. Y bueno, en conclusión, Shakespeare habla de que ¿qué más puede hacer si desnudar su daga y terminar la vida? Dice: ¿quién llevaría pesados fardos gimiendo y sudando bajo una fatigosa vida, sino por el hecho del temor de algo tras la muerte? El país inexplorado de cuyos muelles ningún viajero retorna y que nos hace preferir aquellos males que ahora tenemos que volar a otros de los que nada sabemos. Eso está en el acto 3 de escena 1. Y pues así la horrenda expectación de juicio y el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, según Hebreos 10:27, pues se refiere a la muerte segunda. Y esta es la que espera a los no arrepentidos tras el juicio final. Esta segunda muerte es en las escrituras un sinónimo de infierno, y 2 veces se declara en Apocalipsis que el lago de fuego es la muerte segunda. Lo dice en el capítulo 20 verso 14 y capítulo 21 verso 8. Y pues en este lago de fuego los impenitentes, los que no se han arrepentido, vueltos a levantar a la vida en sus cuerpos, pero sin admisión a la gloria, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Lo dice Apocalipsis 14 versos 10 al 11 y capítulo 20 verso 10. Pues es por ello que se trata de no sufrir daño de la segunda muerte, según nuestro texto clave, Apocalipsis 2:11. Queda en pie el hecho de la gracia del Señor, que no desea la muerte del pecador, sino su salvación.
Y así la Escritura insiste en numerosas ocasiones que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, convertíos pues y viviréis. Lo dijo en Éxodo capítulo 18, verso 23 y capítulo 31 al 32. Entonces, como conclusión, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Debemos experimentar la muerte primera a menos que el Señor venga súbitamente por nosotros, su iglesia. Pues para esto debemos estar preparados, esperando sin miedo, puesto que Jesús ha transformado la muerte de ser una terrible caverna a ser un tránsito que conduce a la gloria. Y lo que debemos temer no es la primera muerte, sino la segunda. No es la separación del alma y del cuerpo, sino la separación final de Dios que experimenta el hombre entero. Y pues esta es en verdad la muerte. Esta muerte mata toda paz, todo gozo, toda felicidad y toda esperanza. Pues cuando Dios se ha ido, pues todo se ha perdido. Y tal muerte pues es sustancialmente peor que el cese de la existencia. Es la existencia sin la vida lo que hace que valga la pena vivir la existencia. Ahora, si por la gracia de Dios luchamos hasta el fin, pues venceremos en la gloriosa guerra. La segunda muerte pues no podrá poner sus congelados dedos sobre nosotros y no temeremos ni a la muerte ni al infierno, pues recibiremos una corona incorruptible de vida. Pues esto cómo nos alienta a la lucha, pues la vida eterna merece la batalla de toda una vida. Escapar el daño de la segunda muerte pues es algo por lo que vale la pena esforzarnos a lo largo de toda la vida. Y Señor, concédenos fe para que podamos vencer y luego concédenos gracia para permanecer ilesos, íntegros, aunque el pecado y Satanás persigan nuestros talones. Gracias por la atención. Dios les continúe bendiciendo y reflexionemos en este tema. Saludos.